¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar un repaso de temas ya vistos en clase y vamos a analizar otros nuevos para Didáctica 2. En este caso, vamos a ver de manera general en un modelo didáctico lo que hemos hecho de manera práctica y lo que hemos abarcado de manera teórica, ¿sí? Tanto con la planeación como con el video y los temas de los diferentes tipos de modelos, teorías de los pedagogos, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí de manera inicial tenemos los contenidos. Los contenidos parten de los propósitos de enseñanza-aprendizaje, de los objetivos, ¿sí? Antes llamados aprendizajes esperados. Luego, desglose de temas y subtemas del contenido del avance programático, del programa o de la estructura de las unidades de aprendizaje, ¿sí? Que son todos los aspectos de conocimientos, conceptos, ideas, ¿sí? Después de ellos se basan otras ramificaciones que nosotros tenemos que considerar aspectos cognitivos. Los aspectos cognitivos dentro de los aprendizajes esperados, dentro de cómo va a aprender el alumno, el estilo de aprendizaje, eh, el ambiente, etcétera, etcétera. Lo procedimental, el cómo lo va a realizar, con qué materiales y con qué instrumentos. Actitudinales, evaluar también el comportamiento, la interacción, el trabajo colaborativo del estudiante y el cómo recibe todos estos tipos de cambios a través de la enseñanza. Y esto considerando los temas de desarrollo, en toda la secuencia de actividades, partiendo de contenidos, el cómo aplicarlos y la formación de todos los contenidos en, en cómo pueden vincularse los contenidos prácticos, conceptuales y teóricos, cómo se pueden vincular a la vida diaria. Después aquí nosotros tenemos algo muy interesante, que es todo lo que pretende abarcar la didáctica dentro de la planeación, dentro de los recursos didácticos, de manera general, ¿sí? Aquí vamos a verlo así rapidito. ¿Ok? Bueno, primero, cambiar el comportamiento humano, ¿sí? Generar cambios positivos para la interacción diaria, para la socialización, para el intercambio de conocimientos, etcétera, ¿sí? Ese sería el punto uno. El punto dos, ¿qué herramientas tecnológicas van a ser usadas por tanto por el alumno como por como por el maestro? ¿Sí? Herramientas tecnológicas. Actualmente es lo principal. El aprendizaje social, el cómo lo va a intercambiar el estudiante con su entorno, con sus iguales, con sus grupos de trabajo, con su familia, amigos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué estrategias de instrucción va a seguir el docente? ¿Sí? Para que cree una conexión directa con el aprendizaje. Después, ¿qué estrategias va a utilizar para cambiar la mentalidad, cambiar la estructura y focalizar los aprendizajes significativos? Si eso no se unifica, bueno, se pueden considerar también los aspectos de estrategias de investigación, de tareas, aspectos conceptuales, aspectos más metodológicos, ¿sí? Teorías centradas y basadas en el estudiante, que él es el centro del aprendizaje, y grandes teorías que reflejan la grandeza de los aprendizajes, la grandeza de los proyectos y de las estrategias que podemos manejar, como proyectos, estudios de caso, ahora que están los proyectos de escuela, aula, comunidad, de resolución de problemáticas y demás, todo centralizado en el estudiante, todo, ¿ok? Bueno, aquí nosotros tenemos perspectivas en esas áreas que mencionamos ahorita, desde la tecnológica, artística y cultural. Son las áreas complementarias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la tecnológica, el alumno se va a basar en una interacción y uso de recursos adecuados para alcanzar el éxito, ¿sí?
Tienen que ser recursos de complemento y de uso tecnológico, actualmente de inteligencia artificial, que resuelvan problemáticas y que complementen la secuencia de actividades. Artísticas, que formen estructuras de enseñanza conforme a cada persona, las habilidades de cada grupo, de cada estudiante y de forma peculiar. ¿Qué quiere decir? Habilidades propias, estructuras propias, personalidades propias, toques de cada persona, ¿sí? Estructuras emocionales también de cada persona. Cultural. También este sería un trabajo colaborativo o compartido de interacción en el que todos están comprometidos por un valor, por un propósito, por un solo objetivo, y este va a ser alcanzado de forma gradual, ¿sí? Por el espacio que lo rigen, por la región, por la comunidad, por su grupo de amigos, por su familia, por sus costumbres, pero todos enfocados a una sola línea. En pocas palabras, los recursos, las peculiaridades o los estilos de aprendizaje de cada alumno y cómo los manifiesta. Y por último, el cómo lo relaciona con su entorno en las costumbres, ideas y pensamientos. Bueno, aquí tenemos principios pedagógicos. Los principios o los procesos anteriores mencionados se tienen que basar en estos contextos, ¿sí? En estos principios. Bueno, contextualización, centrar la estructura, centrar el aprendizaje o el material o la estructura didáctica a un centro de aprendizaje, a un grupo de trabajo o a un estudiante, ¿sí? Centrarlo a mi grupo. Yo voy a centrar todos los aprendizajes, ya que cada grupo de trabajo, cada estudiante va a aprender y va a desarrollarlo de manera diferente. Paralelismo metodológico. Esto quiere decir relacionar los contenidos con lo procedimental, lo teórico con lo práctico, lo ideológico con lo tecnológico. Ligar esas diferencias y unirlas para encajar ciertas similitudes. Lo práctico, ¿sí? Eso que se adquiera para poderlo desarrollar en la vida diaria. Y esto se plasma en adquisición de conocimientos, valores significativos y luego valores prácticos, o sea, el cómo poderlos desarrollar y después de ello aplicarlos a la vida diaria, o sea, contextualizarlos. Transparencia quiere decir que todo sea lo más justo posible, que todo sea lo más directo, lo más coherente, lo más neutral y de forma positiva, ¿sí? Considerando limitantes, considerando aspectos beneficiosos y considerando también desarrollos graduales del estudiante. Integración, que todo esté integrado, esté interconectado, ¿sí? Para un propósito en común y que éste pueda ser desarrollado a la vida diaria. Colaboración, entender que tiene que trabajarlo de manera interactiva, dinámica, en grupos de trabajo, intercambiar ideas y que esto le va a funcionar para recabar más información y más conocimientos. Bueno, ya aquí empezamos un poco con lo de la planeación. Ya vimos las situaciones, ya vimos los ambientes, cómo poderlo aplicar en diferentes áreas y ahora las estructuras que tiene que tener, ¿sí? Vamos a partir de una problematización o de un tema o de un concepto. Le vamos a asignar un propósito. ¿Qué propósito vamos a desarrollar a partir de ese tema o esa problemática? Una problemática si vamos a aplicar un proyecto, un tema si vamos a explicar algún contenido. Y luego crear esa motivación en el estudiante que es importante ver ese contenido, el por qué, el para qué y el cómo se va a desarrollar. Los aprendizajes previos. Si conoce algo sobre el tema, si conoce algún estudio de caso similar al que se le presente, etcétera. Gestión de competencias, ¿qué quiere decir? Eh, Todas las etapas de inicio, desarrollo y cierre, qué estructuras van a tener, qué propósitos, qué visión, qué recursos va a utilizar y finalmente cómo va a ser evaluado, ¿sí? Y cómo se le va a dar seguimiento a lo que recabó, a lo que desarrolló. Y todo esto mediante el análisis, el desarrollo, la reflexión, el diseño de la propuesta,
La aplicación, que sería la implantación, ¿sí? La ejecución de esa propuesta, ¿ok? En fin, bueno, ya estamos llegando al final. Aquí ya sería un aspecto global. Por ejemplo, nosotros vimos áreas de trabajo dentro de la planeación didáctica, que serían los ejes articuladores y las fases de aprendizaje. Aquí nosotros tenemos algunas, ¿sí? Para complementar un poco lo que ya les había mencionado antes, bueno, problemas, temas o situaciones que se pueden abarcar en cada estructura o en cada fase de aprendizaje. En comunicación o lenguaje y comunicación se puede utilizar aspectos de la lectura, como vemos aquí en este cuadro, discursos, lectoescritura, textos, revisiones, debates, ¿sí? Y ahí tenemos aspectos orales, escritos, comprensión y el producto que podemos obtener. En matemáticas, ¿sí? Comprensión de problemas, análisis de ejercicios, búsqueda de estrategias, la reflexión, el aspecto procedimental para resolver un problema, ¿sí? Representación en un estudio de caso o en una problemática de la vida diaria, ¿sí? En un ejercicio que se puede aplicar a la vida diaria. Socioemocional, desarrollo social, ética, historia, todo lo que tenga que ver con el aspecto social. Ahí abarcaría experiencias, diálogo, transferencias de situaciones, de personajes, biografías, videos, identificación de mensajes, de emociones, de personalidades. O sea, vean todo el contexto que se puede abarcar en cada área, ¿sí? Ciencias naturales y ciencias ambientales, planteamientos de problema, investigación científica, experimentación, evaluación de problemáticas y contenidos sociales, eh, de proyectos comunitarios, de ideas de innovación también, ¿sí? Entonces, todas esas son ideas de problemáticas que se pueden abarcar en cada una de las áreas que analizamos. Faltan otras, pero estos serían de manera general, para que se den una idea, ¿sí? Y sigue este diagrama. Este proceso sigue este diagrama con saberes previos, que son los aprendizajes previos, a partir de un propósito, ¿sí? Seguimiento de una problemática, como ya lo habíamos mencionado, el cómo se va a llevar a cabo, se va a desenvolver y cómo se va a solucionar, el cómo se va a evaluar y la constante motivación para seguir adelante en ese ciclo, tanto al inicio como al final. ¿Ok? Bueno. Y por último, aquí tenemos unos aspectos que se vieron en la planeación didáctica generada por la inteligencia artificial y el en qué se basa para responderla y la identificación de ese punto. Por ejemplo, los propósitos y competencias son el para qué vamos a aprender esto, este contenido. La idea, el aprendizaje o la unidad temática o el contenido es qué se va a aprender, el qué, o sea, el contenido central, ¿sí? El de arriba era para qué y el de abajo va a ser el qué es, ahora sí. Luego, estrategias metodológicas o estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ahí sería el cómo lo va a aprender el estudiante. ¿Cómo aprenderán las alumnas y los alumnos este contenido? También serían las situaciones didácticas. ¿Qué se refiere a esto? El inicio, desarrollo y cierre. Si se fijan, es una cadena. Esas estrategias que anteriormente, el cómo lo van a aprender. Pues una estrategia de proyectos, de investigación científica, de representación teatral. Y el cómo aprenderán los alumnos ya sería ese, ese recurso o esa actividad, irla desglosando por etapas de inicio, desarrollo y cierre. Recursos didácticos. ¿Con qué van a aprender? ¿Qué materiales van a usar? ¿Qué recursos? ¿Sí? Evaluación. Sería cómo van a lograr esos estándares, qué cantidades lograron y qué instrumento se va a utilizar para darle ese seguimiento y a lo mejor también una ponderación asignada. ¿Sí?
tanto evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Quiere decir, evaluación al inicio, evaluación en el desarrollo y evaluación en el cierre como un producto a revisarle al alumno, ¿sí? Y generar también una autoevaluación, ¿sí? Cómo mejorar el aprendizaje, que el mismo alumno identifique sus áreas de oportunidad, identifique sus estructuras de necesidad, lo que puede mejorarse y lo que se le debe de dar un seguimiento, ¿sí? Así de manera general. Y yo les agregué otros puntos: bibliografía, fuentes de información, observaciones durante el proceso y las firmas de registro para dar una correcta secuencia y pauta a los contenidos temáticos que se van a impartir. Ok, eso sería todo. Les agradezco. Las indicaciones para la actividad de este video sería en las 2 horas realizar un diagrama con las partes más importantes. ¿Qué tipo de diagrama? Puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, puede ser varios incluso, en el que identifiquen las partes y ahora sí con sus propias palabras lo identifiquen con su planeación y con su programa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles usaron? ¿Cómo los identifican? Y definirlos, ¿sí? En pocas palabras, lo que aquí se mostró, que ustedes lo reflexionen y definan con sus propias palabras, ¿sí? Complementando lo que les acabo de explicar como lo que se ve aquí en la presentación. Ok, les agradezco muchísimo, les deseo mucho éxito y mucha suerte, cuídense y tengan una excelente semana. Un abrazo.